Bienvenidos. Estas son las últimas actualizaciones desde las 3 de la madrugada, hora de Teherán, del 18 de julio. Estados Unidos, a través del Mando Central, ha estado atacando Irán en varias oleadas. Pero esas oleadas se están volviendo mucho más imprecisas, no solo en cuanto a los objetivos, sino también en la cantidad, especialmente en el número de ataques. El Mando Central ya no informa sobre las últimas 4 oleadas. Estados Unidos atacó y destruyó un túnel de entrada y salida en Bandar Abbas, en el túnel Shahid Mirzai. También atacó una base de misiles en Karamabad y una torre de control marítimo en la isla de Larak. Además, destruyeron una planta desalinizadora en el sur de Irán, y se escucharon explosiones en Bushehr, Darab, Karg y Avaz. Ahora, en el caso de Irán, los ataques han tenido consecuencias mucho más importantes, sobre todo en el coste económico y en la demanda de material y equipamiento militar. Un centro de apoyo en Kuwait, en la base aérea de Afrahan, fue alcanzado. No sabemos con exactitud cuántas víctimas o heridos ha habido, pero sí sabemos que en Jordania, en la base de Azraq, sí se han registrado bajas, porque CBS News ha informado de al menos 6 heridos en esa base desde que comenzaron estos ataques. Y hoy, de nuevo, una instalación de radar en la base aérea de Al-Yasalam fue alcanzada. También fueron atacados un taller de reparación y mantenimiento de armas y un hangar de drones en esa misma base, impactados por misiles y drones iraníes. Además, un muelle de apoyo de combustible de la Marina estadounidense en Al-Ahmadi, en Kuwait, también fue golpeado. El Centro de Señales y Comunicaciones de Estados Unidos también fue atacado en Kuwait. Un punto de despliegue de aeronaves en la base aérea de Sheikh Isa fue alcanzado por un gran ataque con misiles y drones. Más de una docena de misiles y drones impactaron en Bahrein y destruyeron ese punto de despliegue en la base aérea de Sheikh Isa. Un centro de inteligencia conocido como Battle Co., también en Bahrein, fue alcanzado por drones. Refugios de cazas estadounidenses y una zona de estacionamiento resultaron dañados. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirma que 2 cazas estadounidenses y otros 3 aviones fueron destruidos en la base aérea de Mafraq al-Sadi, en Jordania. Y algo que el IRGC no ha anunciado oficialmente, pero que se ha difundido por todas las redes sociales en las últimas 12 horas, es que se activaron las sirenas en el puerto de Yanbu, en Arabia Saudí. Esto es importante, porque Yanbu es el oleoducto alternativo, o mejor dicho, la ruta alternativa del petróleo. Es el puerto que ha estado desviando el crudo saudí fuera del estrecho de Hormuz hacia el Mar Rojo, lo que permite que el petróleo de Arabia Saudí siga llegando al mercado mundial sin tener que pasar por el volátil estrecho de Hormuz, controlado por Irán. Kuwait ha dicho que Irán atacó una planta desalinizadora y una central eléctrica en su territorio. También se ha informado de que instalaciones petroleras kuwaitíes fueron alcanzadas. Así que fue otra noche importante para Irán, respondiendo con ataques y lanzando lo que yo considero disparos de advertencia, esta vez hacia Arabia Saudí, lo que supone una gran escalada. Y además, llega en un momento muy estratégico. Estados Unidos se está moviendo ahora hacia una estrategia de disuasión, con una escalada más significativa sobre infraestructuras. Han atacado varios puentes, más de media docena en los últimos días, y ahora están golpeando plantas desalinizadoras. Hay que tener en cuenta que en Irán, las plantas desalinizadoras no son la principal fuente de agua del país. Así que, aunque esto supone una gran escalada y ha dejado sin agua a unas 10.000 personas en el sur de Irán, en este momento el país está trabajando con rapidez para restablecer el suministro. Además, Irán ha lanzado una advertencia importante tras estos últimos ataques, que responderá infraestructura por infraestructura, puente por puente, planta desalinizadora por planta desalinizadora, a través de la Guardia Revolucionaria. Y eso tendrá, y de hecho ya está teniendo, consecuencias mucho más devastadoras.
Las defensas aéreas están agotadas. Hay informes en Jordania que dicen que ni un solo interceptor de defensa aérea logró detener los misiles y drones iraníes, y que la tasa de lanzamiento de estos interceptores está cayendo día a día. Así que claramente hay una crisis importante ahora mismo con el número de interceptores, los Patriot, PAC-3 y otros, que los países del Golfo tienen a su disposición, procedentes, por supuesto, de Estados Unidos. Aún así, Estados Unidos está enviando más aviones cisterna de reabastecimiento. Se supone que hay planes para lanzar una ofensiva mayor contra Irán en los próximos días. Pero eso va a ser cada vez más difícil para Estados Unidos, porque están empezando a agotar sus reservas de municiones de largo alcance, de esas que se lanzan desde lejos. Los Jazz y los Tomahawk están en niveles críticamente bajos, y si siguen a este ritmo, golpeando el sur de Irán sin ningún beneficio estratégico, Estados Unidos no habrá recuperado el control del estrecho de la noche a la mañana. Hemos oído informes de varios petroleros que chocaron con campos de minas en el estrecho de Hormuz, intentando esquivar el corredor iraní, y acabaron incendiados. El CENTCOM vuelve a estar bajo críticas por intentar verificar las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, sin ofrecer a la vez ningún contraargumento propio. Y esto ha sido una constante del CENTCOM durante toda la guerra. Niegan que los ataques de Irán estén teniendo algún efecto, pero no presentan ninguna prueba de que realmente no lo tengan. Así que lo único que consiguen es generar dudas, sin aportar evidencias que respalden su versión. No es la mejor forma de argumentar, pero es la forma en que el CENTCOM está argumentando. Por eso tendemos a dar más credibilidad a las imágenes por satélite que llegan desde Jordania o desde Bahrein, donde se ve claramente un daño importante en instalaciones militares estadounidenses, en los hangares y en los centros de mando y control. Estamos viendo cómo Irán intensifica sus ataques en todo el Golfo y se está centrando especialmente en esa zona por una razón muy clara, porque Estados Unidos se ha vuelto desesperado, lanzando misiles ATACMS desde plataformas en los estados del Golfo, lo que los convierte en objetivos aún mayores de lo que ya eran. Pero se están quedando sin misiles, así que en realidad no tienen capacidad para hacer mucho más, porque la posibilidad de volar sobre o cerca del espacio aéreo iraní está desapareciendo rápidamente. En la práctica, está quedando fuera de servicio para el ejército estadounidense. Así que esta es la situación. Kuwait, Jordania, Bahrein, estos tres estados del Golfo en particular. Y ahora Arabia Saudí también se está sumando a todo esto. En los últimos días, los Emiratos Árabes Unidos han sido atacados, pero son estos tres estados en concreto los que están sufriendo más daños por los misiles y drones iraníes, y hay una razón clara para ello. El ejército de Estados Unidos ha estado utilizando precisamente esas bases para lanzar la última serie de ataques. Ahora, la administración Trump tiene planes, quizá, de preparar algún tipo de invasión terrestre en las próximas semanas, y por eso ampliaron esta declaración de guerra a 60 días. Sin embargo, cada vez parece menos probable que Estados Unidos pueda lograrlo. Dicen que tienen 50.000 soldados en Oriente Medio listos para imponer consecuencias letales a Irán. Pero ni siquiera tienen una quinta parte de eso lista para el combate. Y van a tener que usar unidades expedicionarias de Marines y otras fuerzas similares que han sido trasladadas desde otras partes del mundo para poder completar esta operación. Y el propio Trump ha admitido que una operación terrestre será bastante difícil de llevar a cabo, teniendo en cuenta que en la práctica implicaría enviar y sacrificar a muchos más soldados estadounidenses de los que ya se han perdido. Y seamos sinceros, ahora mismo
Estados Unidos no ha hecho una evacuación adecuada de esas bases. Según las fuentes que he tenido en el programa, y según quienes saben mucho más que yo sobre asuntos militares estadounidenses, Estados Unidos es experto en meter a sus tropas en búnkeres y permitirles resistir allí, evitando ser alcanzadas por esos misiles y drones. Pero como estos misiles, sobre todo los hipersónicos de Irán, van tan rápido y son tan difíciles de detectar, es muy probable que los drones y misiles lanzados por Irán pillen a estas tropas por sorpresa. De hecho, las sorprendieron en Siria hace 48 horas, cuando un ataque inesperado, que Estados Unidos no se esperaba, alcanzó la base de Al-Tanf y mató a varios soldados estadounidenses, según el IEGC, entre ellos altos mandos del ejército de Estados Unidos. Además, Tasnim también informa ataques de Estados Unidos en la provincia de Hormozgan, diciendo que mataron a 8 personas y a un niño pequeño, ¿verdad? Ahora mismo, Estados Unidos está atacando infraestructuras civiles. Ya no están yendo contra objetivos militares, porque primero, probablemente ya no queden objetivos militares en el sur de Irán. ¿Y por qué lo sabría? Irán ha sido muy estratégico en sus preparativos para la guerra durante las últimas décadas, y seguramente ha calculado que el estrecho de Hormuz sería el escenario de la batalla, sobre todo durante este periodo del MOA. Según fuentes iraníes, han trasladado gran parte de sus recursos militares fuera del sur del país, y en esencia han movido buena parte de su arsenal bajo tierra, donde no puede ser alcanzado por las municiones de largo alcance que está lanzando Estados Unidos. Así que es muy probable que el ejército de Estados Unidos no esté disparando contra ningún objetivo de valor. De hecho, es bastante probable que Estados Unidos esté lanzando municiones de largo alcance contra infraestructuras civiles. Esto se ha verificado una y otra vez. Ahora Kuwait habla de una planta desalinizadora alcanzada por Irán. También mencionan centrales eléctricas e instalaciones petroleras atacadas por Irán en las últimas 24 horas. Irán no lo ha confirmado, pero esto es, como dice siempre Pete Hanks, fafo, ¿no? Haz el tonto y paga las consecuencias. Pues eso es exactamente lo que le está pasando ahora mismo a Estados Unidos. No hay absolutamente nada que Estados Unidos pueda hacer a lo que Irán no pueda responder. Y eso es lo que, en muchos sentidos, se llama dominio de la escalada. Porque Irán ha dicho que ni siquiera ha utilizado todavía sus recursos más potentes para dificultar la vida a Estados Unidos y desgastarlo hasta el punto de que no solo haya degradado sus capacidades militares, sino que sea Estados Unidos quien tenga que cambiar su enfoque táctico en esta guerra. No es Irán quien está cambiando su enfoque táctico, y ojo, tampoco su enfoque estratégico, es Estados Unidos. Son los Estados Unidos los que se están centrando en el estrecho de Hormuz, y no en degradar al resto del país, ni en poner de rodillas a los iraníes militarmente, como intentaron hacer durante los primeros 40 días de la guerra, que empezó el 28 de febrero. No. Ahora se están concentrando en la costa sur de Irán, y lo hacen por una razón de peso. No solo porque les preocupe tanto el estrecho de Hormuz, sino porque ahora tienen que elegir bien sus batallas. Y cuando tienes que elegir tus batallas frente a un adversario que de forma estratégica no solo te ha estado desgastando desde el 28 de febrero, así que ya estamos entrando en el quinto y sexto mes de todo esto, eso significa que has perdido la superioridad en la escalada de este conflicto. Eso es lo que significa. Y creo que es muy importante, porque lo que hemos visto es que Jordania, Kuwait, Bahrein, todos estos estados del Golfo han sido duramente golpeados. Pero también hemos visto muchas críticas de todos los lados en las redes sociales, incluso de quienes apoyan lo que está haciendo Irán. Hemos visto mucho, mando militar de sofá. Y también hemos visto análisis políticos que sinceramente parecen de cuento de hadas. Imaginativos, muy impacientes,
Y para ser francos, con una visión claramente occidental sobre limitaciones de lo que está haciendo Irán. Y tengo que decir que cuando ves a decenas de millones de iraníes participando en el funeral del Ayatolá Ali Khamenei, cuando ves que el ejército iraní está respondiendo con fuerza y drenando al ejército estadounidense cada día, con miles de millones de dólares, miles de millones en material militar de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que los interceptores PAC-3 cuestan muchísimo dinero de reemplazar, y están lanzando decenas de ellos al día, decenas cada día. No tienen la capacidad de reponer esos interceptores PAC-3 a tiempo para seguir combatiendo. Esto es lo que está haciendo Irán. Está agotando al ejército estadounidense. Y aún así, hay gente diciendo que Irán no está haciendo lo suficiente. Irán no está haciendo lo suficiente. Irán debería estar atacando a Israel. Algunos incluso dicen que Irán ha perdido toda su capacidad de presión. Pero ¿cómo puede alguien saber eso? ¿Cómo puede alguien saberlo para empezar con alguna certeza? Porque lo que yo veo es que Irán, yo solo me guío por lo que Irán dice, porque eso es lo único que podemos informar, lo que Irán dice y lo que hace. Y lo que Irán está diciendo es que ni siquiera ha empezado en serio. Luego, Irán está llevando a cabo ataques muy calculados y estratégicos que están alcanzando sus objetivos. Y es Estados Unidos el que no está siendo capaz de responder. Uno pensaría que al derribar drones, cazas F-18, F-16, F-35, drones MQ-9 Reaper, están cayendo todos los días. Se están desperdiciando interceptores PAC-3, interceptores de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, la base aérea de Ali al-Salem. En todas esas bases de la región, uno pensaría que Estados Unidos escalaría más para evitar esos ataques contra sus propias bases. Algunos dicen, bueno, es que lo quieren así. Pero es algo muy curioso y extraño de querer, teniendo en cuenta que Estados Unidos no tiene ninguna forma de proyectar poder en la región sin esas bases. Seamos sinceros, sin esas bases militares estadounidenses, ¿qué le queda a Estados Unidos? Portaaviones. Pero no puede mantener los portaaviones en el Golfo de Omán, en el Mar Arábigo o en el Océano Índico para siempre. No puede tenerlos allí eternamente. Vimos lo que pasó con el USS Gerald Ford, esos incendios en la lavandería, y vemos lo que está ocurriendo cada día con este bloqueo, donde los portaaviones tienen que calcular hasta qué punto pueden acercarse. Y luego se les pide a esos militares estadounidenses, a los marineros y a los demás que están en los portaaviones, que se queden allí 6 meses, 12 meses o incluso más. No es una situación agradable, no lo es, porque no es lo que quieren estar haciendo, ¿verdad? No es lo que quieren. Necesitan volver a casa. Ellos no se alistaron para una guerra. Y por eso se están viendo cada vez más tensiones para Estados Unidos en todos los frentes con esta guerra, no solo entre la población en general. Pero vimos cómo aumentaban las tensiones en el Gerald Ford, donde la gente estaba metiendo ropa en los inodoros para atascarlos. Eso no es precisamente una buena señal de moral, ni allí ni en general. Y además, Irán está haciendo algo muy importante, a lo que nadie está prestando atención. Está eliminando a la fuerza. Recuerda lo que dijo Trump, que Estados Unidos tiene a otras personas que harán la operación terrestre por ellos. Pues bien, Irán está destruyendo precisamente a esas fuerzas. Me refiero a los militantes kurdos en la frontera entre Irak e Irán. Desde el inicio de esta fase de la guerra, Irán ha estado atacando cada día objetivos en el Kurdistán iraquí, especialmente en esas bases estadounidenses en Erbil, la base Victory. Incluso en las últimas 24 horas, se ha lanzado una gran oleada de ataques preventivos contra esos militantes kurdos. Vamos, sí, se ha lanzado. Y el objetivo era, y aquí la inteligencia iraní ha hecho lo correcto, porque descubrieron que en Juzestán se estaba preparando una gran operación en la que los militantes kurdos iban a abrir un frente para intentar algo así.
Durante más de 48 horas, Irán ha estado golpeando a esas milicias kurdas en un ataque preventivo que ha frenado las capacidades de los kurdos, que están siendo apoyados por Estados Unidos con información, armamento y entrenamiento, entre otras cosas, para invadir o montar cualquier tipo de operación, incluso una menor, que pudiera causar cierto caos, pero demostrar al mundo que, sí, Irán puede ser penetrado militarmente de esa forma. Pues no. Eso ha sido frustrado. Así que son acontecimientos importantes, ¿de acuerdo? Y creo que lo más relevante aquí es que Estados Unidos tiene que mentir para vender una victoria que en realidad no tiene. No ha conseguido ninguna victoria contra los iraníes. Irán ha dejado muy claro que tiene el control de la escalada y que va a seguir manteniendo ese control hasta que sean los Estados Unidos los que tengan que volver a decir que van a hacer concesiones a Irán, como hicieron en el proceso del memorando de entendimiento, para detener la guerra. La economía global se está recalentando. Los precios del petróleo están subiendo otra vez. Algunos dicen que eso no importa. Pero una depresión económica mundial sí importa. Y de hecho, le importa y mucho a una parte importante de la élite gobernante estadounidense que ha intentado, a través de la financiarización, aplazar la depresión global todo lo posible. Porque ¿qué le ocurre a la élite económica mundial cuando llega una depresión? Bueno, se hacen más pequeños. Sí, se reducen, pierden sus activos y otros se los quitan. Así funciona el monopolio. Y no creo que una parte importante de la élite capitalista dominante, los que tienen dinero, los superricos, quiera que la guerra con Irán sirva para eso. Pero las fuerzas que sí quieren estar industrial, y también sectores importantes de Wall Street, que están apostando a la baja y manipulando el mercado en torno a todo esto para maximizar sus beneficios, esos son los que están ganando. Están ganando. Y a lo grande. Y ahora que la administración Trump ha vuelto a la guerra, hemos visto muy pocas críticas de ningún lado del espectro político hacia Donald Trump por esto. Antes, cuando la economía global se estaba calentando durante los primeros 40 días de guerra, tenías, ¿verdad? Tenías a la llamada gran oposición política diciendo que la administración Trump estaba fracasando en su guerra, que la estaba perdiendo. Ahora casi no se oye eso, porque hay un cálculo, una idea de que quizá, solo quizá esta vez, Irán caiga por los ataques de Estados Unidos. Bueno, eso, al final, es una señal de un imperio en declive. A mucha gente no le gusta cuando lo digo, pero aún así, el hecho de que Estados Unidos tenga la capacidad de atacar a Irán, de que haya gastado $1 billón en Irán, de que tenga un arsenal importante pero limitado de armas, que puede lanzar de forma cobarde, golpear a civiles, enviar sus enormes trozos de metal a los océanos para intentar hostigar y frenar el comercio global, y para impedir que Irán pueda participar. Todo es precisamente lo que se mueve ese declive. Y que eso ocurra no significa que el imperio estadounidense esté vivo y en buena forma. Significa que el imperio estadounidense está tomando todas las medidas posibles para sobrevivir, para alargar su vida y para causar estragos en la gente, de modo que haya consecuencias en el nuevo mundo que se está formando. Pero seamos sinceros, Estados Unidos no está siendo más exitoso. No está ampliando su hegemonía. No. Dame un solo ejemplo en el que eso haya pasado. No quiero oír hablar de Siria, ni de Líbano, ni de Gaza, ni de nada de eso, porque eso ni siquiera es objetivamente cierto. Se podría decir que Venezuela fue un gran revés para las fuerzas de la multipolaridad. Y en algunos casos, sí lo es. Pero tenemos que entender que ese retroceso en Venezuela es muy frágil. El pueblo venezolano ha demostrado ser muy resistente y ahora está pasando por momentos muy difíciles. Quiero que los tengáis presentes mientras intentan reconstruir su país tras este terrible terremoto y también frente al intento de Estados Unidos de asfixiar su economía y mantener el control sobre ellos.
Pero no debemos sobreestimar lo que esto significa realmente para la situación política en general, porque hay que mirar el conjunto. Y lo que vemos es que China en esencia ha ganado. Lo escribí hace poco. China ha ganado la carrera tecnológica. China ha ganado la carrera del desarrollo de infraestructuras. China también ha ganado la carrera de la disuasión militar, porque Estados Unidos quiere reforzarse contra China y quiere iniciar una guerra. Pero ahora se ha visto retrasado muchísimos años por las guerras de Rusia e Irán. Y China ha desarrollado un ejército realmente formidable. Su fuerza económica no solo es, sin duda, más poderosa que la de Estados Unidos, sino que en muchos aspectos es prácticamente invencible. Nada es totalmente invencible, claro. Pero Estados Unidos no tiene forma de imponer sanciones ni de aislar económicamente a China para causarle retrocesos. Lo estamos viendo con las cifras récord de exportaciones globales, incluso ahora, en medio de este colapso económico mundial. Y también estamos viendo que la opinión pública internacional se está inclinando rápidamente hacia China, lo que no hace más que reforzar su capacidad para defenderse de futuros ataques. Un Irán más fuerte y una Rusia estable y victoriosa en el conflicto de Ucrania solo agravan la situación. Así que todo lo demás es pasajero. Estos son hechos que van a ser la realidad por ahora. Y eso significa malas noticias para el imperio estadounidense, y eso implica desesperación. No estoy diciendo que el imperio estadounidense no vaya a ser peligroso en este periodo, porque, como vemos, lo es. Y seguirá intentando degradar al mundo, atacando a seres humanos. No hay que subestimar las pérdidas, porque así es como Estados Unidos, el imperio, intenta mantener y reforzar su poder, bombardeando y matando de hambre a la gente hasta que se rinda. No funciona, pero aún así tenemos que oponernos, porque estas son las consecuencias humanas. Estas son las consecuencias planetarias de la guerra interminable de Estados Unidos, y eso es algo en lo que tenemos que seguir poniendo el foco. Tenemos que seguir destacando que ahora están atacando infraestructuras civiles, puentes y plantas desalinizadoras en Irán. Es muy probable que esto se extienda también a la infraestructura petrolera, y eso provocará una gran escalada en todos los frentes, con consecuencias humanas. Así que tiene que parar. Ese es nuestro papel. Información para la liberación, información para el empoderamiento, para detener todo esto y prepararnos mejor para exigir algo mejor. Esa es la actualización de noticias de hoy. Aquí está Eugene. Bienvenido, amigo, y que tengas un gran resto del día. Hope you have a great rest of your day.